Hola amigos, bienvenidos a Oraciones Finales. Y en esta ocasión, para estar orando Mateo 24, 1 al 8, le invito a leer junto conmigo Mateo 24, 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno amigos, si vemos, aquí están los discípulos mostrándole las construcciones arquitectónicas del templo, las formas, cómo estaban talladas las piedras, etcétera. Y Jesús les dijo: pues bueno, no se confíen a esto, no se emocionen con esto, porque será derribado. Y sabemos que para nuestros tiempos las tareas de todo discípulo de Jesús es que estemos atentos a las señales con un oído muy perceptivo, muy sutil, muy atento. Dios no solo habla privadamente a cada alma y oficialmente mediante el mensaje de la iglesia, sino también por medio del tiempo y de los vaivenes de la historia. Es decir, que nosotros tenemos que estar atentos, alertas a lo que pasa a nuestro alrededor, las noticias y lo que está ocurriendo, y no nada más a manera personal o de forma personal Dios nos habla, sino que también nos habla a toda la iglesia, nos manda mensaje a través de su palabra. Naturalmente que esta estructura fundamental donde habla este mensaje en tres narraciones, vamos a tomar la primera para informarnos mejor, para desarrollarla tranquilamente y podamos comprender un poco. En Mateo, la pregunta de los discípulos no solo habla sobre la destrucción del templo, sino también sobre el fin del mundo y el tiempo en que iba a llegar el Señor. Entonces, ¿quién no haría esa pregunta? ¿O quiénes no haríamos esa pregunta si estuviéramos en ese tiempo con el Señor Jesucristo? O usted, mi amigo, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le diría al Señor? Mire, la historia nos habla de que ese templo del cual presumían es el segundo templo construido por los judíos que vinieron del exilio en Babilonia, ¿verdad? Y entonces ellos construyeron el templo. Posteriormente, en el año 40 a.C., Herodes el Grande comenzó a hermosearlo, a ese templo, y entonces la ciudad de Jerusalén fue comenzándose a transformar en una ciudad de estilo romano, con palacios y edificios. Entonces, obviamente a la cultura al estilo romano, pero posteriormente un romano un romano con sus ejércitos, con sus legiones, destruyen el templo en el año 70 a manos del general Tito. Entonces ya tenemos más o menos un marco histórico en donde podemos estar mostrando
estas preguntas que hicieron los discípulos tan preocupantes, tan motivantes a estar atentos, ¿sí? En el verso 3 dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y también el 4 dice, el 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos a empezar con esto. ¿Qué le parece, mi amigo, mi hermano? Es tremendo cómo el Señor comienza a dar con detalle en este sentido los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dice: cuidado que nadie los engañe. Y lo vemos donde, primeramente en la iglesia. Está hablando también con respecto a la iglesia. Está la gente enseñándonos cosas que estén de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Le están enseñando, mi amigo, mi hermano? ¿Están teniendo buen testimonio esos predicadores? Porque recuerde bien la escritura que dice: cuidado que nadie los engañe. Usted y yo tenemos la responsabilidad de revisar en las escrituras lo que se nos está diciendo. Tenemos que revisar los frutos espirituales de esa persona que nos está predicando. Por algo el Señor le decía a sus discípulos: cuídense de los escribas y fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Pero volviendo a nuestra lectura, mire cómo dice: cuidado que nadie los engañe, porque habrá falsos cristos, y queriéndose hacer pasar por el Señor, engañarán a muchas personas. Mire, en el siglo pasado, es decir, en el año 1970, 72, 73, Jim Jones, un hombre que se creía Jesucristo, engañó a más de 900 personas para que tomaran una sustancia y se quitaran la existencia. Otro caso en Estados Unidos, en Texas, en Waco, Texas, David Koresh, él también se creía el Mesías y engañó a varios de su secta para igual crear decesos y con eso llegar al cielo. Hay otro más llamado que está vivo. Los otros dos ya están oxisos, ya partieron de este mundo, pero hay otro, le llaman el Maitreya. Él dice, o se llama a sí mismo, el instructor del mundo, y que él habla de que cada era humana está dominada por energías cósmicas y cualidades particulares. Y esas eras están inspiradas por un instructor, también conocido como un Cristo, como un maestro de maestros, como un Mesías y Maitreya Buda. Él se cree todo eso. Y está engañando a la gente porque hace milagros y todo ese tipo de cosas muy vistosas. Pero nosotros los creyentes debemos de seguir, no los milagros, no las señales. Sí debemos estar atentos a lo que pasa, porque el Señor dijo que estuviéramos atentos. Pero debemos de estar más fijo nuestra vista en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Y debemos de estar muy atentos porque Él ya nos lo advirtió, que íbamos a ser engañados. Entonces, estemos pendientes para no estar siendo engañados. Cuando usted conoce la verdad, guiado por el Espíritu Santo, entonces cuando le muestren la mentira, va a saber diferenciar entre la verdad y el error. También están hablando de un falso Cristo cósmico que va a ser traído por los extraterrestres y que ha sido profetizada por las sectas de la nueva era. Ahora, eso es en cuanto a que
Muchos, dice nuestro texto, muchos eh, los engañarán. Pero también fíjese cómo dice el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis o no se alarmen, no se sorprendan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué le parece? Parece que nos están fotografiando, tomando un video de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Mire, vamos a checar solamente unos datos. Dice que habrá guerras y rumores de guerras. Aparte de la de Rusia y Ucrania, tenemos guerras en Etiopía, en Yemen, en Myanmar, en Siria, en Mali, en Níger, en Burkina, en Somalia, Congo, Mozambique, Afganistán, etcétera. Pero también habrá enfermedades. Déjeme abundar un poco en las guerras. Es algo espantoso, algo terrible. Niños, gente civil que no tiene ninguna culpa. ¿Por qué se están haciendo guerras? Son la gente que está sufriendo y está muriendo. Están muriendo sin Cristo. Y usted bien sabe que si mueren la gente sin Cristo, entonces no hay esperanza para ellos. Por eso es importante orar, por eso es importante clamar a Dios por esas personas que viven en esos lugares y pedir que haya misioneros para que les anuncien la palabra, que la palabra corra libre, que la palabra corra eficazmente y pegue en el blanco. Mi amigo, mi hermano que me escucha, esa gente no tiene ayuda de nadie. Necesitamos clamar a Dios, pedir por esa gente en estos países y en los demás también, pero ahora es una emergencia porque están en guerra. Mire, hay también pestes, dice la escritura, dice, y habrá enfermedades o pestes, epidemias, como el COVID y todas sus variantes que hay, el SIDA, el ébola, etcétera. Mire, nos estamos informando también que está corriendo ya a nivel, por lo menos en China y una parte de Europa, lo que es la hepatitis C, que es ultra contagiosa, y lo más terrible es sobre pequeñitos inocentes, pequeñitos que no tienen culpa de este mundo malvado, ruin. Los hombres que tienen contacto o están sumidos en las tinieblas, en la oscuridad, están creando toda esta maldad para destruir a la humanidad, para despoblar a la tierra. Amigo, hermano que me escucha, estemos orando, estemos intercediendo. El lugar más seguro es el nombre del Señor Jesucristo. El lugar más seguro para cualquier persona ahora es el Señor Jesucristo. A donde vayamos vienen enfermedades, vienen guerras, pero también hay hambrunas y hay terremotos. Mire, en las hambrunas, como dijo el Señor en la Escritura, que iba a haber hambres por todas partes, en Afganistán y Angola, en Burkina, en República Centroafricana, en Chad, República Democrática del Congo, Etiopía y Haití, hay hambruna. Busquemos los modos, las formas de apoyar. Acuérdese lo que dice la Escritura: vestid al desnudo, dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, visitar al enfermo y al preso. Busquemos hacer la obra del Señor. Busquemos, mi amigo, mi hermano. Y mire, también habla de esos terremotos. Mire, en lugares como Argentina acaba de ocurrir un terremoto, ahora el 10 de mayo, de unos 6.8 grados. En Chile también, en este mayo. Todos, bueno, estos que les estoy comentando son en mayo. En Chile fue de 7.6 grados. Y en China de unos 6.9 grados. Eso fue en enero. Imagínense, amigo, hermano, gente que está sufriendo, que está padeciendo, que no nada más con la pandemia, vienen hambrunas, vienen terremotos, vienen pestes. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Clamar, orar.
Vamos a orar, amigo, hermano, le invito. Señor, te clamamos, te pedimos por esta gente, por nuestros países, por las personas que están sufriendo en enfermedad, porque no, Señor, porque no tienen ayuda, aquellas personas que están sufriendo por hambre, Señor. Lleva, Señor, lleva el alimento. Te pido que pongas hombres, despierta a tus valientes, a tus misioneros que lleven el alimento, Señor. Aquí en nuestro propio país, en nuestra colonia, Señor, en nuestro lugar de origen, que podamos llevar, que podamos suplir, que podamos ser de un poco de alivio. Queremos ser tus manos, queremos ser tus ojos, queremos ser tus oídos, queremos ser tu voz, queremos ser tus pies para llevarles, aparte del recurso material, queremos llevarles el evangelio, la esperanza viva en esta vida, en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y a nosotros, en lo que toca a nosotros personalmente, Señor. Ayúdanos, avívanos, Señor. Danos discernimiento espiritual para distinguir el engaño, Señor, de la verdad. Para distinguir, Señor, la oscuridad de la luz. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amigos, sigamos uniendo nuestra fe y nuestras oraciones por esta gente, y nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Oraciones Finales. Hasta pronto.